Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos vuestra asistencia a una mesa redonda que podemos calificar de innovadora y muy atractiva en el seno del trasplante cardíaco. Vamos a hablar de temas muy interesantes hasta el punto de que podemos llegar a pensar hoy en día si la extracción correcta, preservación y protección del injerto es una problemática más importante que el propio acto del trasplante cardíaco. Y sin más dilación, vamos a comenzar con la primera charla. So I would like to welcome Professor Andreas Zuckerman from the University Medical Hospital Vienna. Thank you very much for joining us today. Thank you for your kind introduction. Shame on me, I still do not speak Spanish well enough to give the talk in Spanish. So I got this very broad title, Preservation and Transportation. And I thought, so now I can talk and give you all the data that you have seen hundreds of times when the different perfusion or preservation technologies are compared with each other and so on. It will be part of that, but I try to focus on where the field is going and then try to take you on the journey with me. So this is my disclosure slide. So we all know transplantation has changed, and with that, so must preservation change. We have, especially in Europe, we have older donors. We have DCD today, also in Spain. As we know, we have longer transportation times, and we have rising complexity of the procedure itself. We have sicker recipients, more comorbidities. We have, let's say, more difficult surgeries, VAD transplantation, congenitals who have been operated 3, 4, 5 times before. So preservation really matters, and because transplantation has changed. So actually, I want to think in a scientific or philosophical way today. We still preserve the heart as if biology were linear. So transplantation is not a linear system. We have a deterministic thinking that less ischemia is better, colder is better, younger donor is better, and better machine is protection. But I have to tell you, we are not in a deterministic system. The world is not deterministic, and science and biology definitely not. We're in a probabilistic reality. So there are interaction effects. There are vulnerability thresholds, so at a certain stage things start to hit us. We have a host and graft interplay, and we have nonlinear failure. So it's way more complex than we might think. So just giving you the idea, so well, in a deterministic model, you have a donor age, ischemia, temperature, it's all risk, 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 and you have an additive model, A plus B plus C, and that's the risk. These are independent variables, independent from each other, but it's not linear. So you have donor age and a host environment that has an interplay with ischemia and then with reperfusion. So you have an interaction model like a risk, like A multiplied by B, C, D, and you have thresholds of different vulnerability states. So it's very complicated because we all know from our experience that sometimes we have a perfect 25-year-old donor with a short ischemic time and implanted in a patient, and suddenly the heart doesn't work with primary graft dysfunction. We do not understand why. On the other hand, we have a risky donor, 65 years, maybe hypertensive from a smoking donor, that we implant in a VAD patient with 4.5 and 5 hours ischemic times that the heart starts beating immediately. We do not understand why. We'll say, oh, it's a good preservation, and if it doesn't work well, it is surgeons or anesthesiologist's fault or the cardiologist's fault who selected the patient or whatever. So there are differences. So we measure actually what is easy, like ischemic time, temperature, donor age, lactate if you want. But these are surrogates. These are not mechanisms. So we measure proxies and not the biology behind that. So if preservation shifts the probability, what biology are we influencing? Is it mitochondrial
damage or preservation is the endothelium, which I think is the most underrated cell in preservation. Is it the microcirculation, the preservation, the perfusion of the microcirculation, or is it even immune activation? So this is exactly where the biology of preservation begins. And transplantation involves two injuries. You have ischemia and you have reperfusion. The second injury is often totally underestimated, because what we know, when we open the clamp after implanting the heart, the first 10 minutes is the most uncontrollable phase in transplantation. There is no guideline, there is no consensus how to protect the heart while you implant it. So we have standardized surgery. Everybody knows, okay, you have a left atrium that you do first as anastomosis, then you move over to either you do the aortic and do a beating heart transplant later, or you do the cava inferior and then you do the pull. So there are different ways that we surgeons play to make it more interesting or demanding, but we do not standardize reperfusion. Some people put eyes on the heart when they implant, some not. Some do some controlled reperfusion. There is no consensus what really matters, because we do not understand what happens in the heart when the clamp opens. There are the three pillars of ischemic reperfusion injury. It's oxidative stress, it's endothelial dysfunction, and it's immune activation. These three topics interplay in the injury that our heart is attacked from. And can we intervene biologically? We have to understand failure, primary graft dysfunction is an interaction event. You have the graft vulnerability by, let's say, extended criteria, donor organs, long ischemic time, let's say good or not so good preservation, and you have the host inflammation. I think sometimes we implant hearts in a very toxic environment. And this has an interaction that in the end looks like primary graft dysfunction. Hearts fail in the beginning. So a vulnerable graft meets a hostile host. So you have the ischemic stress, as I said, endothelial dysfunction, mitochondrial fragility, and you have systemic inflammation in the host. Mechanical support, for instance, I believe that patients on permanent VADs, or maybe even on ECMOs, are inflamed. The immune system is activated, and there's something happening in a lot of them. And we have seen that the use of permanent mechanically assist devices is an independent predictor for primary graft dysfunction independent of donor age and ischemic time. Vasoplagia, one of the things that I did not know when I started transplantation 30 years ago. It's happening all the time now. We have to use high doses of vasopressors in these patients, which of course on the other hand is not healthy for the body. It hits against perfusion of the small circulation. And of course catecholamine exposure, as much as we love our catecholamines for inotropic support, they still have an impact on the heart. So even the perfectly preserved heart can fail here. And we have to understand technology does not replace biology. It shifts the probabilities. You have the biological reality, as I said, ischemia, oxidative stress, endothelial injury, and the technology as a lever control what we can, time, temperature, oxygenation flow, maybe when we use machine perfusion and oxygenate, do metabolic checks. So we do not eliminate risk totally, we influence the outcomes and reduce, hopefully, the risk. So preservation is not passive, it's biological management. And we all know, these are the usual suspects that we're using today. The organ care system with warm oxygenated blood preservation, you have controlled, temperature controlled, static preservation with the Shepherd Park by Paragonix, and down here, the new kid on the block, the ex vivo heart box, which is cold, oxygenated machine perfusion. And all of them, you have read the studies, I don't go into the details there, but today we have something what I call the preservation toolbox, different technologies, different strengths, one goal, protect biology, enable success. So in the technologies, of course, this is an AI-guided slide that I created, so you cannot put the real machines in there. So I have these wonderful fantasy machines there. But the point is, don't look at the machines. Look at the temperature control, hope.
warm oxygenated perfusion, and based by Vanderbilt University, who started that for a new DCT technology, rapid oxygenated recovery, that they just recently published in JAMA. And when you look at temperature control, you can use it in extended criteria donors. Publication is out there. A longer transport and out-of-body time, so you can extend the preservation time. And it can be used in NRP DCT, so normothermic regional perfusion, when you then cardioplegic the heart at the end of the reperfusion process in the dead body, then you can just transport it like a normal DBT heart. With HOPE, you can do the same extended criteria donors, longer transport time, NRP DCTs with longer transport. We have seen the French experience bringing hearts from the Caribbean islands back to France. NRP DCT logic, but they also were the first ones showed DPT, direct procurement DCT, which we thought as a dogma for 10 years that this only would work with warm oxygenated. So people thought we have to see if the heart can beat again. And Philipp Reger and his team in Leuven proved it wrong and showed that they can have excellent outcomes in cardiac transplantation with direct procurement DCT. And warm oxygenated works for everything. I also put down there this new idea of beating heart transplant, so that you have a heart on the OCS, let it beat, and then put it on warm blood perfusion when you transport the heart from the OCS box to the recipient and implant it in a beating fashion to reduce, or let's say don't hit it with a second ischemic time. So this is working. And the rapid oxygenated recovery was mainly focusing on direct procurement without machine perfusion by the Vanderbilt group. But it's early. We have to get better data also from other groups. So we move from storage to control, a static cold storage where it's passive, no monitoring, no intervention, and time-dependent decline of the heart, to active biological control, monitoring, controlled environment, functional assessment in some of these technologies, and the therapeutic potential. The shift is not the temperature, it's controllability of the preservation process. So the future, it will not longer be preservation, it is intelligent, biological interaction. When we move from cold storage, passive, to the future, adaptive support, biological sensing. So I'll bring you some of these ideas that jump in my brain and have been analyzed in some of the translational studies. So time decoupling 2.0. Prolonged dynamic preservation. So we all want to say, let's do daytime cardiac transplant. We don't have to get up at 2 a.m. in the morning. We're getting a little bit older. I see some of my friends that I've meeting here for many, many years and say, actually, I want to sleep in the night. I've been there so many hours in the ORs to 4 a.m. and say, what I'm doing? I'm crazy. So luckily, now my youngest said, but why not create it and do a daytime surgery, team relief, maybe more donors, so you have organ procurement, you have a direct, a dynamic machine perfusion window, maybe with hypo and normothermic cycles. This is some future ideas, and then do a daytime transplant. Of course, we have to understand, in contrast to the US, this would mean that the bypass surgery will be just kicked out of the OR, so some other surgeons won't be happy, and patients, I know, but this is something, a concept to extend with the help of machine perfusion, the transportation time significant. We know it from lung. Toronto does it all the time. And this is definitely some of the things worth doing that. I think we have to move for biomarkers that give us some information how preservation is working. So right now, when we use the OCS, we just measure lactate. It's a surrogate marker. This is not totally preservation. Everybody, not everybody, but let's say some people want to believe us this is the best marker, but I can tell you it's just one marker. I think we have to move away from just one marker like lactate to a very complex and complicated, metabolomics, mitochondrial respiration, endothelial markers, even cell-free donor DA in an early stage might give us more information. So it becomes more complex to understand how well a heart is preserved. This is something in the future, and this will automatically lead to an adaptive biological organ support. So when we put hearts in a device or in a machine, we need to have
understand the continuous inputs that we get, so physiological flow, pressure, contractility if it's warm oxygenated, or some metabolic assessments like lactate, but acid-base status, metabolites, ATP measurements, even on the molecular level, as I said, endothelial injury markers, self-redoning, and even cytokines, what happens in the heart. Immune activation could happen, HLA signals. So this is something that we could receive as a feedback from a heart that is perfused. And then there should be an automatically dynamic biological response. So how to perfuse, how to oxygenate, how to do substrates to keep the heart healthy and happy, and what temperature is the best. So there are a lot of different thoughts, a lot of different things. But this is too big for our minds. We have, especially surgeons, have smaller brains. We know that. But the point is, that will be the next step, that the machines will learn to evaluate and adapt by themselves, definitely with the help of artificial intelligence, and we have to train them. We have to feed these machines the information they will need to know. And we move from preservation to modification. So it will be, at one point, we can do endothelial stabilization, metabolic reprogramming, immunological quiescence, and maybe controlled reperfusion sequencing. So what if we shift biology before implantation? This is definitely science fiction, but not totally. So the first ideas of ex situ reconditioning are already there, treating the organ inside the box, use antioxidative, anti-inflammatory, or ferroptosis inhibitory drugs to the heart, and maybe make the graft more resilient against the damage, against the hostile environment that I brought up early on. So maybe this is something we could adapt the heart for becoming more resilient. And the last thing what I bring up is immunostealth. I think this is one of the most interesting concepts. You might think it's totally science fiction. No, it's not. So what if we could immunoengineer ex situ a heart and maybe do an ABO camouflage? Not possible? Well, the guys in Toronto did it in lungs already and experimentally. What if you could turn down HLA molecules, especially class 1 molecules, so to create an organ that is less alloreactive? Well, this has been done. The proof of concept, Rainer Blaszczyk in Hanover University did an amazing study where he used pig lungs, and in one lung, donor lungs, in one lung, they cut away with genetic technology HLA class 1 antigens on the surface of the cells, and the other lung was just preserved. And then, so they were machine perfused, both lungs, in 2 different machines, and then the 2 lungs were again transplanted into a recipient pig, just 1 day of immunosuppression, then stop. And within a short time of days, 1 lung was gone, and the other one was happily supporting the pig with oxygen. It's very early, but I think this is one of the amazing concepts that we can do in the future with the new technologies combined with ex situ modulation of our hearts. So we are not storing, we are interacting with biology when we preserve hearts. So the question is no longer how long, the question is how intelligently. Thank you very much. Thank you, Professor Zuckerman. We will leave the questions for the end of the session now. Bueno, ahora es nuestro placer presentar al Dr. Cánovas, jefe de servicio de cirugía cardíaca del Hospital de Murcia. Muchas gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un placer estar aquí en esta ciudad tan preciosa. Durante la presentación no voy a poder evitar hacer un poco de publicidad de Murcia, de quiénes somos, y me tenéis que permitir este pequeño licencia, por así decirlo. Lo más importante que hemos hecho en la Risaca de Murcia, sin ninguna duda, ha sido ayudar a nacer a este hombre que nos ha puesto Murcia en el mapa, Carlos Alcaraz, el número del tenis mundial más joven de la historia, y además vive justo a 200-300 metros de la Risaca. Pero aparte de esto, pues también hemos tenido, por lo menos en nuestro servicio, un poco de notoriedad a nivel nacional, porque hacemos unos cursos de cirugía mínimamente invasiva con incisiones periareolares que nos ayudan a hacer reparaciones mitrales. Y esto pues nos ha dado un poco a conocer. También somos un servicio
que estamos entre los grandes de la cirugía cardíaca mayor, hacemos unas 600 cirugías cardíacas de adulto por año. En cuanto a número de trasplantes, somos un poco más modestos, puesto que nuestra región es mucho más pequeña. Alcanzamos nuestro tope en el 23 con 18 trasplantes. Y bueno, lo que también nos ha dado también cierta notoriedad en los últimos años ha sido nuestra actividad en la donación con trasplante en asistolia. De hecho, fuimos los segundos de España en hacer la primera donación en asistolia. Y hasta el año 23... o 24, mejor 23. Fuimos los líderes, los que más casos llevábamos de España y ayudamos a muchos grupos a poner esto en marcha. Afortunadamente esto se ha extendido prácticamente en casi todos los grupos de España. La donación asistolia está creciendo y es una cosa pues, que nos enorgullece muchísimo. Como veis, en la actualidad quien más trasplantes tiene son la FE, seguido del Hospital de Belviche, y ya un poquito ya por detrás de ellos está la Risaca y el Dr. Negrín. 344 trasplantes en España, con donación asistolia llevamos en estos momentos, hasta el año 25. En la región de Murcia hemos hecho este año 99 donantes eficaces, tenemos una tasa de donación por encima de la media nacional, con 62,7. Ha habido 54 donantes en asistolia, 45 en muerte encefálica. Claramente tenemos un sorpaso que ya está consolidado. Y este sorpaso también ha pasado a nivel nacional. En España, el año 25, ha habido 2.500 donaciones, 51,9 donantes por millón de habitantes, y de los cuales ha sido 1.400 con donación en asistolia y 1.131 con muerte encefálica. La asistolia ya supera la muerte encefálica, como veis, como fuente de donantes. Y esto ha supuesto pues, un incremento año tras año de los donantes que se producen en España. El año pasado, en el 25, fueron 2.547, como decía, ligeramente inferior al año 24, pero muy ligeramente. Y eso, de nuevo, España la sitúa como el país del mundo con mayor tasa de donantes por millón de habitantes, muy por encima de países tan avanzados como, por ejemplo, Alemania, que solo tienen un 11,4. Aparte de esto, pues en Murcia hemos hecho algunas cosas que nos han puesto un poco en el mapa, muchas de ellas por casualidad. Fuimos los primeros que utilizamos un donante con virus de hepatitis C positivo para donarlo en un receptor que tenía virus de hepatitis C negativo. Y esto lo hicimos porque el receptor era un paciente que estaba muchas semanas ya con asistencia ventricular. Era un paciente muy grande y no nos salían corazones, y de repente nos apareció uno con virus de hepatitis C positivo. Comentamos con los digestólogos nos dijeron adelante, que lo curamos, y efectivamente lo trasplantamos. El paciente contrajo el virus de la hepatitis C y automáticamente se le trató y se le curó, y el paciente está fenomenal. Otro hito que hicimos también en Murcia fue hacer el primer trasplante de corazón procedente de un donante que tenía PCR para el COVID positivo. Es verdad que este donante lo había pasado tiempo ya, tenía la PCR positiva, pero estábamos todos conscientes de que no era contagioso, eran restos de virus. Solicitamos permiso a la ONT, nos lo dio, y trasplantamos a la chica, y la chica estaba fenomenal. Y el tercer hito también, para sentirnos muy orgullosos, es que estamos junto a la Universidad de Valencia, estamos en un protocolo de donantes procedentes de tumores del sistema nervioso central. Estos son datos un poco desactualizados del 24, pero es verdad que esto se está viendo una nueva fuente de donantes que es tan importante. Porque los donantes, como decía esta mañana Beatriz Domínguez, a pesar de los 10.000 trasplantes que se hacen en el año, suponen menos del 10% de las necesidades. Y parece que tenemos que buscar nuevas vías, nuevas posibilidades de trasplantar a más gente, ¿no? De conseguir más órganos. En España, en el año 24 se hicieron 6.400 trasplantes, y este año, concretamente en el 25, en cuanto al trasplante de corazón, es cuando se ha conseguido el récord absoluto jamás alcanzado, 390 trasplantes cardíacos. Y como vemos en la gráfica, esto quizás se ha conseguido por el incremento tan importante que se ha producido de la donación en asistolia, que los tenemos en naranja y en verde aquí, con un poquito de descenso de la muerte encefálica, quizá porque lo haya robado la asistolia. De esos 390 pacientes trasplantados cardíacos, 137 procedían de la asistolia, que suponen un 35%. Y este incremento reciente de la actividad del trasplante cardíaco en España se explica, como decía antes, en gran medida por la incorporación de la donación en asistolia. Vamos a comentar aquí brevemente cuál es esto de la historia reciente del trasplante cardíaco procedente de la donación en asistolia. Esto comienza en el año 2004 en Denver,
se hacen los primeros procedimientos pediátricos en el 15 y casi simultáneamente en Sydney con Padworth. En Sydney se empieza con la extracción súper rápida, perfusión in situ, y en Padworth se hace una perfusión tóraco-abdominal con validación in situ. Y no es hasta el 19 donde en Bélgica se empieza por primera vez la perfusión tóraco-abdominal con valoración in situ e implante del corazón en el mismo hospital. Y es este protocolo prácticamente el que copiamos en España en el año 20, donde se inicia el programa de donación asistolia en España. En el 23 se produce un refinamiento del protocolo español y, como decía antes, en el 25 ya es un programa consolidado con 344 trasplantes procedentes de donación asistolia en España. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para un donante? Pues tiene que tener una edad de menos de 55 años, evidentemente no tiene que tener ninguna cardiopatía conocida, ninguna cirugía cardíaca previa, que tenga una fracción de eyección de más del 50% con un septo menor de 13, tiene que tener dosis bajas de vasopresores, una estabilidad hemodinámica con compresión arterial media de más de 60 y un tiempo de isquemia caliente funcional de menos de 30 minutos. Y, por supuesto, que haya firmado el consentimiento informado. ¿Y qué criterios tiene que tener un receptor para recibir una donación asistolia? Pues tan simple, tiene que estar en lista de espera electiva o urgente y que, por supuesto, sea conocido de lo que le vamos a hacer y que firme un consentimiento informado específico para recibir este tipo de cirugía. En cuanto a la preparación del donante, pues nada, hay que hacer un ecocardiograma arreglado, de forma opcional una coronariografía si el paciente tiene más de 50 años, transfundir para llegar a quirófano con más de 10 gramos de hemoglobina y monitorizar la presión arterial. El paciente se coloca en el quirófano, se monitorización completa, que se conecta las placas de desfibrilación, se pariniza, se canula la vena y la arteria femoral, se prepara el campo quirúrgico y se conectan las cánulas. Esto es un vídeo un poco antiguo ya, porque se ve que está la arteria y la vena femoral derecha del paciente canuladas y, sin embargo, por la izquierda hay un balón de oclusión. Esto ya en día se ha dejado de hacer, no se utiliza, se va directamente. Cuando se organiza una donación asistolia en un hospital con cirugía cardíaca, lo lógico es utilizar la máquina de circulación extracorpórea, como aquí en la derecha, pero si vamos a un hospital donde no tienen circulación extracorpórea, pues lo llamamos un ECMO tuneado, que tiene estos tipos de reservorio, porque vamos a aspirar mucha sangre que tenemos que devolver al paciente durante la extracción. En cuanto a la radioterapia de las terapias de soporte vital, se hacen en quirófano por parte del médico responsable. Si la familia quiere, puede pasar para despedirse del fallecido. Y en el caso de que no se produzca el paro circulatorio en los 120 minutos, pues hay que decanular al paciente y llevarlo de nuevo a la UCI. Eso, que yo sepa, no nos ha pasado nunca todavía. El diagnóstico de muerte se produce por una ausencia de circulación, que ha de observarse como un periodo mínimo de 5 minutos, y si antes de esos 5 minutos vuelve a reiniciarse, pues se empieza otra vez de nuevo esa cuenta atrás. La certificación la hace el médico responsable del paciente y básicamente lo que hacemos los cirujanos, una vez que se nos avisa de que el paciente tiene una parada circulatoria, pues pasamos al quirófano, nos preparamos, esperamos pacientemente que pasen esos 5 minutos y en el segundo cero de haber pasado esos 5 minutos hacemos una estenotomía de emergencia. Es muy importante el tema del aislamiento de la circulación cerebral con el clampaje de los troncos supraórticos. Nosotros en nuestra ciudad lo solemos hacer los 3 a la vez, aunque se pueden hacer de manera independiente. Se seccionan, esto según el último protocolo, los 3 troncos supraórticos, se aspira la sangre del campo operatorio, que es muy importante porque en ocasiones vienen muchos litros por ahí a lo largo de todo el periodo que estamos con el paciente reperfundiéndolo, y por tanto esa sangre hay que reinfundírsela al paciente. Hay que estar muy, muy atentos. Voy a poner un vídeo de la estrategia final y les voy a pedir un poco de paciencia, porque el vídeo tiene 3 minutos y tiene precisamente ese interés, que en 3 minutos conseguimos hacer la estenotomía y ya podemos observar cómo ese corazón empieza a recuperarse. Nos anda ya justo el aviso de que han pasado los 5 minutos de la parada circulatoria. Hacemos una estenotomía de emergencia. Últimamente hemos aprendido que durante este periodo donde el paciente ya ha fallecido, como el paciente está conectado al ECMO, en ocasiones podemos robarle un poquito de sangre, vaciar un poquito de ese corazón a través del ECMO antes de empezar la reinfusión, y eso nos vacía un poquito el corazón y nos facilita un poco la apertura del pericardio sin dañar el órgano. Es muy importante la labor del cirujano ayudante. Para los que no son cirujanos, estamos viendo una visión desde el ayudante. El cirujano principal está al otro lado de la mesa y el ayudante está en nuestro lado. Le estamos viendo un poco la nuca.
Su papel es muy importante porque va tirando del corazón hacia abajo, hacia la parte caudal, y de esa manera expone muy bien los troncos supraórticos para que el cirujano principal pueda disecar bien los troncos y poderlos clampar. No sé si llevaremos, se me está haciendo un poco largo, pero creo que llevaremos un minuto más o menos. Coge la tijera, diseca muy bien los troncos, el brachiocefálico, a la carótida izquierda, y en ocasiones la subclavia izquierda queda un poco más lejos y se tarda un poquito más en identificarla, pero hay que identificarla igualmente. De hecho, en ocasiones, con un solo clampaje no podemos pillar los 3 troncos supraórticos y hay que poner un clamp independiente en la subclavia izquierda. Ahí ya está el cirujano con el clamp, lo mete por el lateral, clampa, y en ese momento, porque este es un protocolo antiguo, antes de haberlo modificado, se reiniciaba el ECMO. Empezaba ya a pasar sangre caliente, oxigenada, por las coronarias. Ahí está el cirujano comprobando que la aorta toma presión. Y en este momento, en el protocolo antiguo, comenzábamos a canular los troncos supraórticos para evacuar la sangre de ellos. Pero me ha parecido interesante poner este vídeo porque en estos segundos, fijaros cómo ya se nota muy sutilmente como el lateral aurícula y el ventrículo. Aurícula y ventrículo. Aurícula y ventrículo, ¿lo veis? ¿Se observa? Ahí lo está señalando el cirujano muy orgulloso con su dedo. Esto para mí es que hasta que no lo vi no lo creí, me parecía una cosa impresionante. No es que una paciente que haya estado con su corazón completamente parado 5 minutos, más el periodo de hipotensión con hipoxemia y hipercamia masiva que ha tenido, que se pueda recuperar de esta manera un corazón en tan solo estos segundos, me parece auténticamente un milagro. Mientras tanto, con el protocolo antiguo, el cirujano empezaba a canular los troncos supraórticos y los de canular. Fijaros qué ritmo tiene ese corazón, que lógicamente no está para salir de esta corpora, pero lo va a estar en poco tiempo. Continuando con este protocolo antiguo, metíamos estas sonditas en los troncos supraórticos y esto afortunadamente se ha simplificado mucho con el simple corte de los mismos, dejando que los troncos sangren al campo operatorio, pudiéndolo infundir. Este es otro vídeo ya más moderno, también muy rápido, pero no sé si merece la pena verlo del todo. Nos dan la señal que podemos empezar. Estenotomía emergente. Metemos nuestro separador. En ese momento vaciamos un poquito el corazón para intentar no dañarlo con la apertura del pericardio. Ya no perfundimos, ya no inflamos el balón. Antiguamente inflábamos un balón y en ese momento empezábamos a perfundir los órganos abdominales. Pero la experiencia nos ha dado que este periodo es tan corto que no merece la pena utilizar el balón por tema de costes y por tema de posibles complicaciones que se han descrito con el inflado del balón intraaórtico. Ahora estamos viendo justo en el lado contrario. La cámara está puesto encima del hombro del cirujano principal. El cirujano ayudante está justo enfrente. Entonces, con su mano izquierda tira de los troncos de la aorta hacia abajo, expone bien los troncos supraórticos. Y veo que se me está pasando el tiempo. Bueno, ya cogéis el clamp. Yo paso a la siguiente. Se clampan los troncos supraórticos, nosotros lo hacemos los 3 a la vez, como decía. Aspiramos la sangre del campo operatorio, muy importante, con la reinfusión de la misma hasta la extracción. Muy importante la neuromonitorización continua de la retirada del soporte vital, bien con un índice biespectral o con exploración clínica exhaustiva. Y en algunos hospitales pues, se ha hecho el Doppler transcraneal de 4 vasos, los potenciales evocados, incluso la medición de la presión arterial en el polígono de Willis, como se ha hecho en la risaca, que lo ha hecho el doctor presidente Mario Rollo Villanova, tiene un trabajo publicado donde demostraba que había una presión negativa de 0 en estos casos. Se hacía la sección, aquí se ve perfectamente los 3 troncos seccionados y cómo el corazón está latiendo muy vitalmente. Se mete durante el ECMO la reintubación, la ventilación, se siguen los parámetros de protección pulmonar. La evaluación debe ser visual, ecocardiográfica y hemodinámica.
No basta con recuperar el latido, hay que demostrar la función suficiente antes de aceptar el injerto. Y fijaros qué corazón, cómo late, qué maravilla, esto es una cosa muy evidente. Y si encima nos apoyamos de un eco transesofágico, pues damos claramente una validación perfecta. En ocasiones hay pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y tenemos que hacer una modificación, conectar un ECMO veno-venoso para mantener la oxigenación del paciente y, por tanto, recuperar ese corazón. En cuanto a los resultados, lo importante es publicar este trabajo de 98 casos de asistolia frente a 347 de 11 centros trasplantadores. En él se vio que no había diferencias significativas en cuanto a muerte a un año ni fracaso del injerto primario, ni tampoco había diferencias significativas en cuanto a la mortalidad a los 30 días ni al año, ni tampoco en cuanto al fallo primario de grave solamente, y simplemente decir que bueno, en el trabajo concluía que... Sí, no, pues ya acabo. Pues nada, muchísimas gracias y la conclusión es que esto es una donación cardíaca ha pasado a ser una realidad y que tenemos que sumarnos todos a ello y posiblemente, aunque todavía no se haya producido el sorpaso, en los próximos años se producirá. Muchas gracias a todos. Si os parece, dejamos todas las preguntas para el final y a continuación vamos a hablar un poco de la interacción del resto de equipos no cardíacos con este procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de los otros equipos? Primero la doctora Bello del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y a continuación la doctora fundadora del Clínic de Barcelona nos dará la perspectiva de cuál es la interacción de los otros equipos con los cardíacos. Gracias, Irene. Gracias. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por darnos voz al equipo de pulmón en este foro. Espero que no me tiréis tomates cuando veáis la presentación y si me los tiráis, que no tiréis a dar. Obviamente voy a intentar, no voy a explicaros lo maravillosa que es la historia controlada para el pulmón, simplemente voy a intentar explicaros el por qué para nosotros es tan importante el protocolo nacional, tan importante mantener los tiempos y tan importante quitar la ECMO o la C cuando se tiene que quitar. No es porque los torácicos seamos unos cagaprisas, con perdón, que tengamos ganas de irnos a nuestra casa, que también, sino porque todo lo que vamos a hacer tiene una afectación al pulmón. No tengo conflicto de interés, más allá de que soy torácica, nadie es perfecto. Como todos sabemos, obviamente, la asistolia controlada está incrementándose desde el 2016, en el que los torácicos pensamos que las asistolias controladas también podrían ser donantes pulmonares y empezamos a molestar a los hepáticos intentando hacernos un huequecito y cambiando su forma de hacer las cosas para empezar a sacar nosotros también pulmones. Y la verdad es que no nos va del todo mal. Como veis aquí, el índice de utilización de las asistolias controladas es exactamente la misma, más o menos, que la de las muertes encefálicas. Y en el 2021 aparecéis vosotros. Entonces, obviamente, encantados. Si pretendimos que los hepáticos nos hicieran un hueco, pues obviamente encantados de intentar modificar, de trabajar conjuntamente para intentar sacar cuantos más órganos mejor. Pero no todo es perfecto y maravilloso. Aquí, como veis, tenemos mucho que mejorar. Estos son el total de donantes que hay. El 70% pueden ser donantes eficaces, pero son donantes eficaces, pero únicamente menos del 30% pueden ser donantes pulmonares. Con lo que aquí ya no es cosa vuestra, ya es cosa nuestra de los coordinadores. Tenemos muchísimo margen de mejora. No os voy a aburrir con lo que las asistolias con corazón van exactamente igual, el pulmón es maravilloso, aguanta todo. ¿Qué es lo que pasa? Este es un artículo publicado del grupo de pulmón con todas las toracoabdominales comparadas con las abdominales que habíamos hecho hasta la fecha. Aquí vemos el gráfico donde podéis ver que de 70 ofertas de corazón-pulmón en historia controlada con toracoabdominal, 41 finalmente se sacaron todos. De estos es un 58%, con lo que creo que es una ratio bastante buena. Tenemos todavía 42% de mejora. 28 se pudieron sacar finalmente corazón y pulmón, es decir, el 68% de estos órganos fueron viables y fueron trasplantables, que si vemos las series extranjeras, la verdad es que tenemos una ratio muy buena. Yo creo que somos de los mejores países, de los que mejor lo estamos haciendo y lo que mejor hemos llegado al entente los diferentes equipos, pero el 24% de los pulmones se perdieron.
que esto es un poquito más alta cuando es una abdominal solamente. ¿Y esto es por qué es? Tenemos todos muy claro que un cupcake no es lo mismo que un muffin, ¿verdad? Se parecen, pero no es lo mismo. Pues, aunque ya ni se parezcan, un pulmón no es lo mismo que un corazón, no es lo mismo que un hígado, no es lo mismo que un riñón. Es una cosa que esto no es culpa vuestra, es una cosa que los torácicos y los equipos de pulmón llevamos intentando luchar desde que asistió la sistólica controlada. No es lo mismo y no podemos extrapolar el conocimiento que tenemos de estos órganos al nuestro. ¿Por qué? Básicamente porque la isquemia en el pulmón va completamente diferente. A nosotros la circulación sistémica nos da un poquito lo mismo. Nosotros siempre y cuando el pulmón esté ventilado, nuestros alvéolos están oxigenados. La vía aérea no, pero los alvéolos están oxigenados. Así que tenemos más tiempo. Y un pulmón normal no es lo mismo que un pulmón en muerte encefálica y no es lo mismo que un pulmón en distolia controlada. La transcriptómica es completamente diferente. En este estudio que hicimos, en el que se compararon de nuestro grupo, en el que se compararon biopsias de pulmones antes y después después de la sistolia controlada entre sistolia controlada y muerte encefálica, antes de la extracción y después de la extracción, vemos que efectivamente los genes no son lo mismo, no se activan los mismos genes en el pulmón, en la muerte encefálica, en la sistolia controlada. En la muerte encefálica es más inflamatorio, en la sistolia controlada es más daño isquémico, pero esto aparte, los diferentes componentes, el proceso biológico, el componente celular y la función molecular también es completamente diferente entre la sistolia controlada y muerte encefálica, y no solamente eso, sino que afecta a los resultados después. Nosotros cuando ponemos esos pulmones en perfusión ex situ o después de la preservación, también el comportamiento biológico es completamente diferente en nuestros pulmones. Pero estamos todos tranquilos porque en este otro estudio que coordinamos multicéntrico prospectivo, en el que comparamos 40 historias controladas con 40 muertes encefálicas, todavía los toracoabdominales se quedaron al margen, vemos que no hay diferencias en el selfie mitochondrial DNA entre las muertes encefálicas y las historias controladas, a pesar de esas diferentes transcriptómicas. Y si vemos el donor derived selfie mitochondrial DNA, también es más o menos lo mismo, con lo que parece que a nivel periférico, tanto en el donante como en el receptor, no se transcribe durante los primeros 3 días estas diferencias. En el 2021 empezaron las toracoabdominales, en el 2022 la ONT y los diferentes grupos nos dimos cuenta que necesitábamos un marco regulatorio para que no llegáramos a las manos en quirófano. Pues en el 2022 se publicó el protocolo nacional en el que hubo un consenso entre los hepáticos, el equipo de páncreas, de riñón, corazón y nosotros, para ver cómo se podía hacer. Entonces, en este protocolo lo que se dice es que cuando hay una alta probabilidad de validez pulmonar, tras 30 minutos de perfusión ex situ, es decir, o con ECMO o con CEC, los torácicos preferimos la ECMO porque los reactantes inflamatorios son menores en ECMO que en CEC, se debe desconectar la CEC. No se puede dejar a 1 litro, se debería desconectar. Y luego ya, como con la perfusión in situ, con el corazón latiendo, ya se hace falta 60-90 minutos, tenemos todo el tiempo del mundo para esperar. ¿Y esto por qué es? Aquí vemos el efecto que tiene el soporte circulatorio sobre los pulmones, que hace una activación sistémica, un contacto de la sangre activa, hay un estrés de porcizallamiento, una activación del complemento, una activación de los leucocitos y las plaquetas, y esto lo que hace es que aumenta los mediadores inflamatorios y el pulmón es muy sensible a todo esto, con lo que es muy fácil que el pulmón se dematice con la circulación extracorpórea o con la ECMO, a pesar que nosotros la utilizamos muchas veces para hacer los implantes o cuando tenemos una insuficiencia respiratoria en las UCIs, ponemos ECMO venoso o venoarterial para hacer descansar el pulmón, es bastante deletero para nuestro órgano. Y no solamente pasa eso, ¿qué pasa cuando el corazón no acaba de latir? Cuando el corazón no hay un buen funcionamiento cardíaco. Vemos que cuando hay una disfunción hay una perfusión pulmonar insuficiente, nuestro pulmón está ventilado, con lo que la isquemia la tenemos salvada, pero lo que pasa, hay un edema intersticial alveolar, hay atelectasis y colapso alveolar secundario, alteración del intercambio gaseoso, y esto es lo que puede hacer que el pulmón se pierda. Es por eso que los torácicos nos ponemos tan pesados con que el corazón funcione, con dejar 30 minutos y con quitar la bomba, el soporte circulatorio cuanto antes podamos mejor. Y con esto, ¿qué hemos de hacer? Hemos de prohibir las toracoabdominales. A partir de ahora, extracción súper rápida, máquina después y ya está. No, hombre, no.
hay opciones. Yo creo que es una de las cosas que todos nos hemos de poner de acuerdo cómo hacerlo, igual que lo podemos hacer con los hepáticos y los pancreáticos en las abdominales, aquí también lo podemos hacer. Por ejemplo, tenemos fármacos antiinflamatorios inhalatorios, por ejemplo el sevoflurane. El sevoflurane es maravilloso. Ya no os voy a decir las ventajas que tiene, no me voy a atrever a decirle a un foro cardíaco las ventajas que tiene el sevoflurane sobre el corazón durante la cirugía, sino sobre el pulmón también. Es un vasodilatador, es un broncodilatador y luego aparte es un potente antiinflamatorio y un protector del daño mitocondrial, con lo que a nosotros nos va estupendamente bien si durante este tipo de donaciones el pulmón se ventila con sevoflurane. Y otra de las opciones que algunos equipos extranjeros hacen es, cuando el corazón acaba de funcionar, poner un vende en la arteria pulmonar. De esta forma intentamos hacer que no llegue tanta sangre a los pulmones para evitar que se edematicen. Así que una cosa que tenemos todos clara, que funcionan. Sabemos que los pulmones funcionan, sabemos que el corazón funciona, sabemos que el hígado y el páncreas y los riñones también, pero lo que no sabemos realmente es por qué. O sea, no sabemos qué está pasando a nivel molecular ahí. Nosotros, por ejemplo, en el pulmón sabemos que la transcriptómica es diferente. Cuando tenemos un pulmón en muerte encefálica es diferente de si tenemos un pulmón en asistolia controlada con normotermia abdominal, pero no sabemos qué pasa en esos genes cuando, en esa transcripción genética, cuando después de los 5 minutos de asistolia controlada, cuando después del tiempo que se tarde en canular y envolver el soporte circulatorio, qué pasa con esos pulmones nuevamente cuando se estás ventilando y lo estás oxigenando. Probablemente los genes cambian y no sabemos hacia dónde va. No sabemos a nivel periférico si tiene algún tipo de afectación o no tiene algún tipo de afectación. Con lo que creo que esto es un buen foro para plantear que igual podemos empezar, igual que vosotros hacéis estudios conjuntos, los diferentes equipos, nosotros también lo hacemos. Yo creo que es un buen foro para plantear estudios conjuntos de cómo realmente está afectando todo esto, tanto al corazón como al pulmón, como al hígado o al páncreas o a los riñones, y cómo podemos hacer cosas conjuntamente para mejorarlos. Así que, en resumen, quedan 3 segundos, lo estamos haciendo bien, estamos haciéndolo mejor, pero todavía lo podemos hacer muchísimo mejor. Aquí a la derecha veis a los castellers, que esto es muy típico en Cataluña, que tenemos la brillante idea de hacer varios pisos humanos y poner un niño de 4 años arriba con un casco. Todo esto se puede hacer, ¿por qué? Porque todo el mundo colabora, porque todo el mundo, tanto desde los que están abajo al niño que se sube hasta arriba, hace que tenga éxito. Y estoy convencida que esto es una buena metáfora del trasplante y de la donación en la historia controlada. Muchas gracias. Gracias, Irene. A continuación, la doctora Fundora nos va a contar la interacción de los equipos hepáticos con el procedimiento cardíaco. Esto no lo puedo. Bueno, en primer lugar, felicitar al comité organizador del simposio, porque la selección de los temas me parecen increíbles, y sobre todo todas las ponencias que estamos compartiendo. Mi nombre es Gillian Fundora, yo soy cirujana de trasplante hepático del Hospital Clínic, y lo que quiero compartir con vosotros es la visión desde el grupo de trasplante hepático. En España, el primer trasplante hepático utilizando injertos procedentes de donación en asistolia controlada fue en el año 2012 en Madrid, pero como podemos ver en los datos publicados por la ONT del año pasado, la actividad trasplantadora en relación a la utilización de los injertos procedentes de donación en asistolia controlada, tanto la donación como el número de trasplantes hepáticos ha aumentado progresivamente, si bien nosotros sí en el hígado tenemos un reto todavía, que es aumentar la tasa de utilización de injertos en la asistolia controlada, que como veis no alcanza todavía los números de la utilización de los injertos procedentes de la donación en muerte encefálica. Pero ¿el problema dónde está? O sea, realmente en el hígado, completamente distinta a la situación a lo que brillantemente ha expuesto Irene, aproximadamente 2/3 de los donantes son descartados antes del retrieval, antes de la extracción, y esto está condicionado, que es el primer mensaje que quiero transmitir, es por la gran heterogeneidad que tenemos, no solamente dentro de España, sino cuando nos comparamos con países de nuestro entorno o incluso países como Estados Unidos, la gran heterogeneidad de los protocolos, o sea, la gran heterogeneidad a la hora de aceptar la edad del donante, incluso el
periodo de no touch, que como sabemos en España son 5 minutos y en países de nuestro entorno como Italia son 20 minutos, pero realmente en el contexto del hígado, en el contexto del trasplante hepático en España, que tenemos el privilegio de tener una alta tasa de donación y una baja presión en lista de espera, es una situación muy particular y es una situación que no es extrapolable a otros países, por lo que me voy a enfocar sobre todo lo que ocurre en nuestro país y lo comparado con la experiencia americana, que son los grupos que más activamente han publicado al respecto. Como podemos ver aquí, estos son datos publicados en el año 23, España del año 2012 al 2019, datos relacionados con la utilización de los injertos para trasplante hepático. Utilizábamos no solamente el NRP, sino también la extracción súper rápida. La tasa de utilización era del 58%. Como veis, países de nuestro entorno ya combinan estrategias con preservación ex situ. Pero no es hasta el año 2019, con la publicación de la doctora Gesheimer, que evidencia la superioridad de la perfusión normotérmica abdominal, la perfusión regional normotérmica abdominal, que muestra la reducción drástica en las complicaciones biliares de un 8% a un 31%, y especialmente en la colangiopatía post-trasplante, que suponía o que supone para los trasplantados hepáticos un gran problema, sobre todo a efectos de morbimortalidad, que puede condicionar la pérdida del injerto, que como vemos aquí la reducción es prácticamente a la mitad cuando usamos la preservación normotérmica in situ o cuando evaluamos la validez del órgano in situ en el donante. Para el hígado, la validez se basa, o sea, los criterios que usamos, esos criterios tan heterogéneos que os he comentado, se basan sobre todo en la función hepatocelular y en la función de daño. Básicamente también usamos el lactato, también usamos pues, los enzimas como las transaminasas, pero al final el aspecto, la valoración subjetiva que realiza el cirujano extractor, que a veces pues, la experiencia evidentemente puede variar, pues es un poco el gold estándar, ¿no? Donde nos basamos en la aceptación de los órganos. De ahí que en esta revisión sistemática vemos que tanto la edad como los criterios de viabilidad varían mucho entre centros, entre países. Incluso en Cataluña, por ejemplo, entre los 3 centros no usamos los mismos criterios de viabilidad, y en relación al lactato y las transaminasas la diferencia sigue siendo muy heterogénea. Los criterios de aceptación, y en relación al lactato, más que utilizar un cutoff de lactato, lo que usamos es la tendencia durante la perfusión. Desde mi punto de vista personal, añadir el consumo de oxígeno relacionado con el aclaramiento del lactato es una de las variables o de los biomarcadores que más estamos utilizando, realmente porque hemos aprendido que el hígado, metabólicamente activo desde el principio, comienza a consumir oxígeno, y que esto nos ayuda a valorar mucho mejor el aclaramiento del lactato en la viabilidad del órgano. En relación al tiempo, que es otra cosa que sé que os interesa, esto es un documento de consenso publicado por la ISOT recientemente, y no hay un consenso en relación al tiempo entre 1 y 4 horas. Pero realmente, ¿qué ha ocurrido en España? En España, este es un paper publicado por el doctor Miñambres en el año 2021, que fue un poco el preludio del documento de consenso. 4 donantes de asistolia controlada utilizando la perfusión normotérmica tóraco-abdominal, 4 corazones trasplantados, 4 hígados, 8 riñones y 2 páncreas, 18 órganos trasplantados con resultados a corto plazo, pues muy buenos resultados, comparables cuando hacíamos la perfusión solamente abdominal. Es en el año 22 donde se publica el documento de consenso, y en este documento de consenso hay 2 puntos que para los cirujanos hepáticos puede tener mucho valor, que es cuánto podría prolongar el tiempo de isquemia caliente funcional el clampaje de los troncos supraórticos, y un segundo momento que es esa viabilidad, que se evalúe esos momentos de viabilidad que puede estar comprometida la perfusión de los órganos abdominales. Pero cuando revisamos la utilización de los órganos, la utilización de los hígados para trasplante hepático, teniendo en cuenta el tipo de donante en asistolia, vemos que aproximadamente el 43%, como decía previamente, es un gran reto para nosotros, que a pesar de esa alta tasa de donación seguimos teniendo una tasa de utilización tan baja.
Insisto, probablemente por esa situación tan privilegiada y esa baja presión en lista de espera, pero realmente es preocupante y es motivo de análisis para los cirujanos trasplantadores hepáticos. Pero cuando comparamos con la actividad de donación cardíaca, a pesar de que es menor, evidentemente la tasa de utilización es mucho mayor, probablemente también condicionado por esa selección tan estricta que se hace de los donantes para el trasplante cardíaco. Tengo que agradecer a la doctora Gloria de la Rosa y a Alicia que nos han facilitado que podamos compartir los datos de la actividad de trasplante de donación en asistolia controlada utilizando la perfusión normotérmica tóraco-abdominal, un total aproximadamente de 380 donantes evaluados para evaluación hepática procedentes de este tipo de donantes. Finalmente, aproximadamente 270 trasplantes, probablemente una de las experiencias más amplias ahora mismo en la situación actual del trasplante hepático y en la expansión de la donación en asistolia controlada. Como vemos aquí, a pesar de ello, sigue siendo altísimo el porcentaje de trasplantes extraídos si lo comparamos aquí. Como vemos, después de la introducción del protocolo, del inicio del programa de donación en asistolia controlada en España, no ha habido una repercusión, no ha habido una disminución en el caso del hígado de la utilización de los órganos y todo lo contrario. La utilización es mucho mayor, insisto, probablemente por ese perfil de donante más joven, con menos comorbilidad y que facilita pues la utilización para el trasplante hepático. Pero realmente las preguntas serán estas: ¿disminuimos la utilización de los órganos? Y realmente, ¿cuáles son los factores o cuáles son los momentos que podemos mejorar? He revisado todo lo que hay. Las series que hay publicadas básicamente son estudios retrospectivos. Un estudio español, solamente 6 casos. Con resultados a corto plazo. Todo lo que hay publicado es retrospectivo y con resultados básicamente en los primeros 3 meses. Aquí vemos el estudio de Secanela, 6 casos comparando con la perfusión abdominal, con resultados muy alentadores. En el caso de los estudios americanos, estudios básicamente de registro unos, salvo el último estudio publicado en el año 24, 16 receptores de trasplante hepático utilizando la donación en asistolia con preservación normotérmica tóraco-abdominal, también con resultados muy alentadores. Me he permitido comparar la experiencia americana según la bibliografía o los casos reportados, aproximadamente 70 casos reportados en la literatura, mayor tiempo de isquemia caliente y menor tiempo de perfusión en NRP en Estados Unidos, excelentes resultados preliminares a corto plazo, ningún caso de colangiopatía isquémica, y la serie española, que me he basado en los 6 casos publicados por Secanela, pues excelentes resultados con un tiempo de preservación normotérmica mucho más larga, con un estricto control hemodinámico. Esta es la publicación de Secanela que compara pues, el tiempo de isquemia caliente funcional, que como veis es muy similar, igualmente el tiempo en NRP, que supera la hora. Son solo 6 casos con un seguimiento de casi un año, todos vivos, ningún caso retrasplantado y ningún caso de colangiopatía. Este es uno de los estudios que he mostrado. De 43 casos, 30 fallecen. De estos, 7 son descartados por el tiempo de isquemia y finalmente 16 receptores trasplantados con excelentes resultados. En este estudio ellos intentan evaluar la organ utilization rate dependiendo de los órganos. Me he centrado en el hígado. En el hígado aumenta. Tenemos que entender que estamos comparando con la asistolia controlada después de una extracción súper rápida y que evidentemente demuestran una mayor utilización con excelentes resultados. En este estudio revisan el seguimiento 2 años después y ellos retrospectivamente determinan que la causa principal de descarte de los donantes para trasplante hepático sigue siendo el tiempo de isquemia caliente funcionar a pesar de los resultados tan favorables que he mostrado. Y por último, este es el único estudio unicéntrico pero también retrospectivo que cuando comparan por órganos, como vemos, pues no solamente en el hígado, sino en los riñones y también en el pulmón, la organ utilization rate es superior y también los resultados son superiores. Por lo que, a pesar de que la evidencia es tan limitada, son tan poquitos casos, pues evidentemente la estrategia de la donación en asistolia controlada con la perfusión normotérmica tóraco-abdominal nos permite evaluar al mismo tiempo varios órganos y lo cual condiciona una mayor tasa de utilización y por supuesto es una estrategia con un mejor o un elevado coste-beneficio. Evidentemente nosotros partimos en el trasplante hepático de unos resultados fantásticos después de la
después de la perfusión abdominal, por lo que tenemos un referente muy alto que vamos a mantener, y a priori, aunque os animamos para que podamos compartir toda la experiencia y que podamos publicar la experiencia de la utilización de los órganos después de este tipo de estrategia, pero a día de hoy podemos decir que en relación al hígado pues, es una estrategia válida y es una estrategia que seguiremos mejorando, pero que a día de hoy los resultados son muy favorables. Gracias. Pues pasamos a hacer un turno de preguntas o comentarios, ¿vale? De 5 minutillos. Si subís aquí todos los ponentes y abrimos el turno de comentarios. Andreas. Venga. Andreas, thank you for being here. Even if you don't speak Spanish, you will always be el presidente. And thanks for all you've done for the Spanish-speaking community within ISHLT. You discuss all these procurement systems, but when we look at PGD, it's really mostly in the recipient side, where most of the risk factors are. So now that we are trying to figure out how we deal with these procurement systems in Spain, what would be your advice? Should we be focusing on the donor side or on the recipient side, actually, which is probably the most important for PGD? And can we improve the recipient side also with procurement systems, or should we be focusing in other ideas? Thanks, Martha. The point is, right now there are no systems that work on the recipient side. It's the magic of the anesthesiologist who takes care of the patient during transplantation, and maybe the surgeon who sometimes tells the anesthesiologist to do, which of course creates discussions. Sometimes there's a cardiology also in the OR who supports that. So the point, just the idea that the host, the recipient, is not a neutral factor in this game. It's a very active factor. And 10, 15 years ago, I was totally in the opposition that the recipient has anything to do with PGD. It's marginal, extended criteria donors. It's the way how we preserve our organs. But you're right, it's a lot on the recipient side today, because our recipients also have changed since we're doing this. I think with the new systems, whatever you use, it's a matter of what you believe in right now, because there is not any comparison studies in a good way, prospective randomized comparing HOPE to warm oxygenated. So we are way behind the abdominal people in that matter. Liver transplantation has significant more experience in the way preservation with the warm oxygenated liver perfusion systems and cold. So this is where we are way behind. So we do not know. So because they now do warm oxygenated liver perfusion to improve livers actually in a biological way. What we right now, as you see, just what our thoughts are, because we still do not exactly know what the heart really needs during that time. And the other point is to make the heart more resilient when you implant it. So right now it's a matter of what you believe in, what kind of preservation device you use, but you have to keep in your mind, no matter what you will use, if you use whatever, HOPE, Sherpa, PAC, or OCS, depending on how much money you have, or how much reimbursement you get, whatever, you have to accept there will be PGD still. I've been using all of these devices, and I've seen PGD in all of these devices. So it's not disappearing, because in some areas we just not tackled the problem, which partly might be this reperfusion injury. This is, I think, where we should focus in the near future. ¿Alguna pregunta, algún comentario más?
Yo sí que quería preguntarle a Gillian una cosa. Cuando empezamos en el año 2021 y probablemente 22, el uso del balón de oclusión aórtico era lo normal, lo común. Y poco a poco yo creo que todos los equipos han ido dejando de utilizarlo. Y eso porque quizá le confiere el tiempo del clampaje, ¿no?, de 2-3 minutos de regalo de isquemia caliente al hígado. Sé que no tienes la evidencia, pero ¿tienes la percepción o la sensación de que haya cambiado algo al haber dejado de utilizarlo? No, la verdad es que no. Y creo que hay grupos que todavía lo utilizan. Sí, Tengo cada vez menos, entendido. pero por si los hepáticos tenéis la percepción de que quizás se notaba o había algún prejuicio evidente, no. Y a Irene decir que lo de los tiempos del protocolo es cierto que también tengo la sensación que 20, 21, 22 teníamos tiempos de bomba más largos siempre todo el mundo y todos los equipos, quizá por analogía con la cirugía cardíaca, que el cirujano quería darle un poquito más de bomba al corazón, pero yo creo que ya los equipos estamos teniendo, vamos, hay tiempos de 8 minutos, 6 minutos, bombas muy cortitas en mucha gente, ¿no? Cada vez más. Bueno, una pregunta para el doctor Cánovas. Si mañana necesitas un corazón y tienes que escoger entre un donante convencional, muerte cefálica, con criterios expandidos, o un donante óptimo, en asistolia, a igualdad de resto de factores, tiempo de transporte, tiempo de isquemia, Hartman ratio, ¿qué escoges? Es una pregunta muy buena. Nosotros tenemos una excelente experiencia con la asistolia y de hecho en nuestro caso no hemos evidenciado ninguna diferencia del tipo de origen. Por tanto me quedaría con el buen corazón aunque fuera de asistolia. Para nosotros eso no es un inconveniente hoy en día. O sea, claramente un corazón mejor porque proceda de asistolia. Perfecto, pues yo creo que podemos cerrar Bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión que difiera de la del doctor Cánovas. Bueno, pues thank you very much to all you for joining us today, and we will continue for the sake of time. Nada, gracias a todos y vámonos.